El día que no visito, pero fíjate que ya la veo. Está tú, y te voy a llevar 3 horas. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos hasta menos 25 o...? Damos 2 minutos más de... La Benet estaba terminando de comer su bocata y de VIH. No, eso lo hemos movido por el Santos y el Santos. Ya, sí. Necesito mover todas las sesiones y aparecerá dentro de un rato aquí con un café. Le voy a enviar un mensaje. A lo caribeño. Pero lo hemos movido por él. A ver, Santos. ¿Y qué más faltaría? Ana, bueno, yo creo que están en el comité de calidad este. Que también Y Vega. Bea está con una niña que le han hecho un ecocardio. Ah, Porque sigue haciendo fiebre en picos y un enterovirus y un dolor torácico que se despierta por la noche como si pudiera ser una pericarditis. Al final parece que no. Pobrecito. la Susi. Y Susana está de... Lucía sale de guardia. Y el Guillem y el Tony estaban terminando de comer y les he dicho que se apuraran. Yo aprovecho para presentaros a Diana. Diana, por favor. ¿Vale? En teoría, estos deberían ser el grupo de VIH. Hay más gente. Uno sale de guardia, el otro enfermo, el otro no sé qué. Pero una se incorpora en VIH y completa un poquito más en la línea de envejecimiento y demás, ¿vale? Y bueno, y era el tema de la reserva, porque asistencia ella es... Hola. Es mecha. Pues eso. Y no está Los demás. Sí, vale, para el tema de disco. Sí, pero está mirando. Ella Es que no va. tener internet hasta hace 30 minutos. Sí, empezamos, ¿no? He visto ¿Sí? los documentos. Bueno, pues buenas tardes a todos. La sesión de hoy no sabía un poco, ¿no? El tema es diferente del que ha dicho Boris. Al principio habíamos dicho de hacer más de diálisis y oncología y tal, porque hay unos datos, pero todavía no los tenemos bien pulidos. Entonces pensé que esto podría ser interesante, ¿no? En los próximos meses va a haber antirretrovirales nuevos, con perfiles de interacciones, ¿no? Algo diferentes y que igual estaría bien que los fuéramos conociendo. Entonces, en concreto, vamos a hablar de nuevos fármacos, del ibalizumab, del islatravir, del lenacapavir, del fostensavir y el cabotegravir, que lo he dejado para lo último, pero que será lo primero que vamos a tener, ¿vale? Entonces, empezando con el ibalizumab. El ibalizumab es un anticuerpo monoclonal, ¿vale? Que es un inhibidor de la entrada, ¿vale? Entonces, bueno, como todos los anticuerpos, esto se metaboliza por catabolismo proteico, por tanto, son muy limpios en cuanto a interacciones. Ni ellos van a producir interacciones, ni tampoco van a ser víctimas de interacciones. Por tanto, es un fármaco que realmente es muy limpio y no se espera que sea ni víctima ni causante de interacción. La mala noticia es que la farmacéutica ha decidido que retira la comercialización en Europa, ¿vale? Pero bueno, que en algún paciente a lo mejor, pues no sé de qué forma se podría, si a lo mejor un uso compasivo o una medicación extranjera en algún paciente que podéis considerar. Ya os digo, es un muy buen fármaco de cara a interacciones. De hecho, por ejemplo, este artículo publicado hace unas cuantas semanas, donde en un paciente multiresistente con pocas opciones de tratamiento que estaba con inhibidor de proteasa potenciado y que necesitaba una quimioterapia, se utilizó este ibalizumab para poder hacer puente, ¿vale? Cuando tenía que hacer las ciclos de la quimio y poder quitar el potenciador, que es lo que nos da más problemas. Vale, seguimos. Islatravir. Islatravir sabéis que es un nuevo inhibidor de la translocación de la transcriptasa, ¿vale? No tiene metabolismo hepático, es sustrato de algunos transportadores como el BCRP y es inhibidor también de transportadores, pero a dosis muy altas. O sea, las concentraciones que vamos a ver no tiene un efecto clínicamente relevante y tampoco es bastante limpio, no prolonga el intervalo QT. Por tanto, también se esperaría que tuviera muy pocas interacciones. Hay algunos datos, ¿vale?, del desarrollo de islatravir, donde se vio, por ejemplo, con anticonceptivos orales que islatravir no modifica
las concentraciones ni del componente del estrógeno ni del progestágeno. Luego había mucho interés en combinar islatravir con otros antirretrovirales, tanto en tratamiento como en prevención. Pues aquí los datos de islatravir con doravirina, no hay una interacción en ninguno de los dos sentidos. Y con lenacapavir lo mismo, o sea, no hay interacción entre islatravir y lenacapavir. Por lo tanto, también un fármaco muy prometedor en este sentido, pero ahora mismo estamos con el fármaco parado, ¿vale? Porque en los ensayos clínicos se ha visto que hay una disminución de linfocitos y de CD4, que además parece que es dosis dependiente, o sea que están ahí analizándolo y bueno, viendo a ver si se podría manejar de alguna forma, pero de momento lo tenemos parado. Si en un futuro lo tenemos disponible, pues será también una buena opción en cuanto a interacciones. Pasando a cosas en las que ya sí que podemos acceder, ¿vale? De momento, los programas de uso compulsivo o de acceso expandido. Lenacapavir. Lenacapavir es el primer inhibidor de la cápside, es muy potente. Se le están descubriendo diferentes, ¿no? Sitios del ciclo viral donde podría actuar. Al principio era como muy, bueno, pues cuando se van a liberar los viriones, impedía que la cápside se ensamblara y entonces impedía liberación de viriones. Después se ha visto también que tiene un papel muy importante cuando el virus entra en la célula, entra con la cápside y esto entra por los poros nucleares y entonces se descapsida para que el intasoma se pueda integrar. Esto también lo bloquea, o sea que también tendría un papel de inhibición de integración, o sea que está actuando a distintos pasos del ciclo viral. Hay algunos datos, ¿vale? De lenacapavir, hasta donde yo sé está. Hay un estudio en multiresistentes, que es el CAPELA, hay otro estudio en NAIF, que son los Calibrate, y luego hay estudios en PREP también, ¿vale? Os he traído aquí los resultados del CAPELA, que yo creo que es el primer escenario donde podemos encontrar de más utilidad, que son pacientes multiresistentes con opciones muy limitadas de tratamiento. Es un estudio pequeñito, solo de 36, y veis que en general, en esta población difícil de tratar, a las 26 semanas de seguimiento tenemos un 80% de puede ser una buena opción para estos pacientes. Con lenacapavir la idea, o sea, es que es un fármaco que tiene una vida media muy larga y que vamos a poder utilizarlo subcutáneo, inyectado cada 6 meses. ¿Sí? O sea, que realmente pues, va a marcar una diferencia con otros inyectables. Sin embargo, ahora mismo tienen un problema con los viales, que eran de borosilicato y se formaban unos microcristales, y han tenido parada toda la administración subcutánea y ahora estamos con la administración oral, que la dosis oral es 300 miligramos semanales, o sea que también se puede hacer una posología cómoda y ya lo han resuelto, han cambiado los cristales aluminio silicato y empezarán otra vez el programa subcutáneo, pero de momento los pacientes están con medicación oral semanal. Pero bueno, un fármaco que para rescate que tiene buenos datos. Entonces, a lo que vamos. Interacciones de lenacapavir. Vamos a ver como víctima y como causante de interacciones, ¿vale? Como víctima, pues lo vamos a probar con inductores potentes como rifampicina, con nefavirenz, y también en este estudio se miró con famotidina por si hubiera algún problema de absorción oral. Vale, entonces, ¿qué es lo que se vio? Pues hay datos con rifampicina, ¿vale? Y se ve que rifampicina induce el metabolismo de lenacapavir, que es mixto, tanto por oxidación por el CYP3A4 como por glucuronidación, y hay un descenso en la exposición de un 85%. Por tanto, no es una buena opción para tratar a pacientes con tuberculosis, ¿vale? Y con efavirenz todavía no tenemos resultados para ver si se puede combinar. Seguimos con la lenacapavir como víctima, pero ya no con inductores, ahora vamos a inhibidores, ¿vale? Inhibidores o bien de CYP3A4 puros, ¿vale? Como voriconazol, o bien de CYP3A4 y glicoproteína P con cobicistat solo o con darunavir, o bien inhibiendo las dos vías, tanto la oxidativa como la de la glucuronidación, en este caso atazanavir cobicistat. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues con inhibidores de CYP3A4 de glicoproteína P, por ejemplo, cobicistat, hay un descenso, perdón, hay un aumento en la exposición al lenacapavir de en torno al doble, pero que todavía estamos en tiene un intervalo terapéutico muy amplio
y todavía estamos en concentraciones seguras y se puede utilizar sin ningún ajuste de dosis. O sea que, en principio, podríamos utilizarlo con inhibidores de proteasa potenciados, con darunavir potenciados sin problema. Con atazanavir estamos inhibiendo las dos vías, tanto la oxidativa, el CYP3A, como la glucuronidación. Y aquí se ve que este todavía es un aumento que puede ser hasta 4 veces más las concentraciones del lenacapavir, ¿vale? Y la posición de Gilead es que mientras no haya datos de seguridad, pues en principio intentar evitar esta opción, ¿no? Pues si queremos utilizar un inhibidor de proteasa potenciado, utilizar mejor el darunavir que no el atazanavir. Ahora vamos al lenacapavir ya no como víctima, sino como causante de interacciones. Y aquí sabéis que lo que solemos hacer es que solemos usar fármacos que sean prueba de cada una de las vías metabólicas o de transportadores. Usamos midazolam para ver la vía del CYP3A4, el TAF para ver glicoproteína P y la rosuvastatina, la pitavastatina para ver estos transportadores, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver es la concentración de estos fármacos solos, ¿vale? Solos o administrados con lenacapavir. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues que el lenacapavir no tiene ningún efecto en la exposición a TAF, pitavastatina o rosuvastatina, es decir, no tiene ningún efecto en estos transportadores, pero sí que es un inhibidor moderado del CYP3A4. Vemos que la exposición a midazolam aumenta cuando lo damos con lenacapavir respecto a cuando lo damos solo, más o menos unas 3 veces, ¿vale? Entonces, cuidado, porque si estamos usando un fármaco que es sustrato del CYP3A4 y tiene un intervalo terapéutico amplio y que aumente 3 veces la exposición, no pasa nada, perfecto, pero hay fármacos que tienen un intervalo terapéutico, no sé por qué va pasando eso todo el rato, hay fármacos que tienen un intervalo terapéutico estrecho y aquí sí que tendríamos que llevar cuidado. Por ejemplo, anticoagulantes orales de los nuevos, del tipo de dabigatran y demás, inmunosupresores tipo tacrolimus, antiarrítmicos, ¿vale? Cuidado con el lenacapavir porque en esto sí que habría que monitorizar estrechamente, ¿vale? Vale, por tanto, para resumir un poco las interacciones del lenacapavir, ¿vale? Cuando lo estemos dando con inhibidores de CYP3A4 o de glicoproteína P no hay ningún problema, no hay que ajustar las dosis. Cuando lo administremos con inhibidores que además también estamos inhibiendo la glucuronidación como el atazanavir, hay que llevar cuidados. Esta combinación en principio no se recomienda. Con la famotidina no os he dicho nada, pero no hay ningún problema. Entonces, lo usamos por vía oral con fármacos que aumenten el pH gástrico, no habría ningún problema. Y al contrario, las que causa el lenacapavir, cuidado con sustratos del CYP3A4 que tengan un intervalo terapéutico estrecho, sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? Tacrolimus, anticoagulantes o antiarrítmicos. Vale, pasamos ahora al fostensavir. El fostensavir sabéis que es un inhibidor de la entrada nuevo, ¿vale? Es un fármaco oral, el ibalizumab era intravenoso. Este es un fármaco oral, en posología 600 miligramos cada 12 horas. También hay datos en pacientes avanzados, en pacientes con opciones limitadas. Los estudios Bright son estudios, estos son estudios más grandes, con casi 300 pacientes con opciones limitadas de tratamiento y veis que las tasas de respuesta después de 2 años de seguimiento en el análisis por protocolo son buenas, ¿vale? Son de 80-90%. O sea que también puede ser una muy buena opción para pacientes que tengamos con opciones limitadas de tratamiento. Vale, vamos a hacer el mismo ejercicio. Fostensavir, primero vamos a ver como víctima y después como causante de interacciones. Como víctima, con inductores del CYP3A4, el fostensavir se metaboliza sobre todo por metabolismo oxidativo y cuando combinamos con inductores potentes como la rifampicina, pues nos pasa lo mismo. Las concentraciones del temsavir caen, ¿vale? Y esta combinación no debería de utilizarse en la práctica clínica. Con inductores no tan potentes, ¿vale?, sino más moderados, como puedan ser el efavirenz, la etravirina o la rifabutina, sí que hay un descenso en las concentraciones del tensavir, ¿vale?, pero no se considera, por la relación entre concentración y efecto, pues se considera que todavía estamos en concentraciones terapéuticas y no se requiere de un ajuste de las dosis. Con inhibidores
de CYP3A4 o de transportadores hay un aumento, ¿no? Lo que esperaríamos, hay un aumento en la exposición del tensavir, pero lo mismo, son todavía aumentos moderados, no comprometerían la seguridad del tratamiento y en principio podríamos utilizarlo sin tener que ajustar las dosis. Y ahora, y creo que esta parte a mí es lo que más me ha interesado, ¿vale? Es el fostensavir como causante. Fostensavir es un fármaco que no se da con un potenciador y de entrada podríamos pensar que va a ser muy limpio y que va a causar muy pocas interacciones, ¿vale? Pues fostensavir es un inhibidor de los transportadores, de estos que estáis viendo aquí, del OATP y del BCRP, igual que el cobicistat, con la misma potencia que el cobicistat. O sea que cuidado porque puede ser un lobo con piel de cordero esto, ¿vale? Y de hecho, los estudios que hay con rosuvastatina, pues veis que hay un aumento de la exposición. Y lo mismo, si estamos usando fármacos con un intervalo terapéutico estrecho, cuidado, porque puede ser que estemos una interacción que puede ser relevante. Y de hecho, en la ficha técnica, con TAP se aconseja usar la dosis con potenciador, o sea, la de 10 miligramos y no la de 25. ¿Vale? Por tanto, cuidado con sustratos de esos transportadores, ¿vale? Que hay que ajustar la dosis. Y en cuanto a los tratamientos para la hepatitis, no hay datos con el grazoprevir ni con el boxilaprevir, pero si os fijáis aquí, con estos, con el tenofovir como sustrato de la glicoproteína P y la rosuvastatina de los OATPs, veis que los cambios, comparando fostensavir o cobicistat, el aumento de la exposición es más o menos igual. Entonces, aquí esperaríamos que también hubiera un aumento de grazoprevir y de boxilaprevir similares a los que se producen cuando se da con cobicistat y también habría que evitar esta combinación. Se puede utilizar con el resto de antivirales directos del virus T, o sea, no es que estos pacientes no se puedan tratar con nada, ¿vale? Pero que con el grazoprevir y el boxilaprevir habría que llevar cuidado. Y luego también el fostensavir alarga un poco el intervalo QT, ¿vale? Entonces, pues igual que hemos pasado con otros fármacos como la rilpivirina y demás, ahora hablaremos más de esto, pues hay que llevar cuidado con fármacos que prolonguen el QT. No hay ningún problema con fármacos que modifiquen el pH gástrico, o sea, ahí no vamos a tener ningún problema de interacciones y con la metadona también hay prácticamente no modifica casi nada las concentraciones de metadona, aumenta un poquito las de la buprenorfina, pero sin que se viera ningún efecto clínico, no recomiendan nada más, ¿vale? Y por último, que será lo primero que tengamos seguramente después de verano en el segundo semestre de este año, cabotegravir, rilpivirina intramusculares, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a conseguir desde el punto de vista de las interacciones usando estas formulaciones? Pues evitar las interacciones que teníamos a nivel de la absorción oral, ¿no? Por un lado, lo que vamos a tener es que con la rilpivirina necesitábamos comida para que se absorbiera bien, pues esto ya no es un problema, no necesitan tomar el tratamiento con comida, sin comida más. El problema de los fármacos que modifican el pH gástrico y la rilpivirina, sabéis que cuando tratábamos con inhibidores de bomba de protones, la biodisponibilidad de la rilpivirina caía a un 50%. Tampoco tengo problemas pacientes que tomen omeprazol, que muchos de ellos no hemos podido usar el fármaco por este motivo, ¿vale? Y en cuanto a los inhibidores de la integrasa, no tendremos el problema de la quelación con los suplementos vitamínicos y minerales, ¿no? Que en algún paciente también puede ser un problema, incluso se han descrito fracasos del tratamiento por este motivo. O sea que a este nivel, pues sí que aportará, ¿no? que podremos evitar estas interacciones. Habrá otras que seguirán. Si lo combinamos con inductores potentes, ¿no? Con la rifampicina, con la riflabutina o con antiepilépticos, cuidado que muchas veces los antiepilépticos se nos olvidan y son inductores potentes, pues entonces podemos tener una caída en las concentraciones de cabotegravir y de rilpivirina y el paciente tendría más riesgo de fracaso. Lo mismo la dexametasona con dosis repetidas. La dexametasona es un inductor enzimático y también podría disminuir las concentraciones y luego el hipérico, lo de siempre, ¿vale? Tenemos pocos pacientes, pero es un inductor muy potente. Y luego los macrólidos, esto al contrario, ¿vale? Van a inhibir el CYP3A4 y pueden aumentar las concentraciones de rilpivirina y además también pueden alargar el QT y podemos tener más riesgo de arritmias ventriculares, ¿vale? Y los niveles de metadona se mantienen sin cambios. Estos son los datos de la interacción con rifampicina, son datos clínicos, es una simulación y lo que veis es que
cuando se combinan con rifampicina, las concentraciones tanto de cabotegravir como de rilpivirina caen y esto podría llevar a fracaso y es una combinación que no se recomienda. Realmente es el problema, ¿no? O sea, seguimos, cuando tenemos que dar rifampicina a un paciente, seguimos con opciones bastante limitadas, ¿no? Tenemos el efavirenz, tenemos raltegravir, dolutegravir y poco más. Vale, esto os he puesto un poco de resumen, ¿no? de fármacos que no deberían usarse con cabo rilpi, ¿vale? Por si tenéis luego las diapositivas y la queréis tener un poco ahí de resumen, ¿vale? Y luego, lo que hablábamos antes, rilpivirina se metaboliza por el CYP3A4 y fármacos que aumenten las concentraciones de rilpivirina y los inhibidores del CYP3A4 pueden aumentar la concentración de rilpivirina y puede aumentar más el intervalo QT, ¿vale? Y esto podría poner al paciente en riesgo de arritmias ventriculares. O sea que cuidado cuando combinemos estos fármacos con fármacos que alargan el QT o con inhibidores del CYP3A4. Una de las cosas que sabemos que con cabotegravir rilpivirina, cuando paremos, cuando demos, ¿no? Pongamos una inyección, pongamos una dosis y el paciente diga que no quiere seguir, pueden continuar esas concentraciones durante meses, ¿vale? Entonces, las interacciones, ¿hasta cuándo son relevantes? ¿Vale? Pues parece que esas concentraciones residuales van a tener muy poco efecto, ¿vale? En cuanto a interacciones y que pasados los 2 meses, o sea, cuando le toque la siguiente dosis, en principio esas concentraciones ya no se consideran clínicamente relevantes y ya no se tienen que tener en cuenta para el tema de las interacciones. ¿Vale? Y esto para acabar os he hecho como una tabla de resumen, ¿no? Los fármacos más limpios son los que no tenemos, el ibalizumab porque hay problemas de comercialización y el islatravir porque lo tenemos parado a ver qué es lo que pasa. El lenacapavir, sobre todo, cuidado con atazanavir, yo creo que el uso ya es muy minoritario de atazanavir, ¿vale? Pero si alguien lo quiere combinar con un IP, que sea darunavir, que ahí no hay ningún problema. Y cuidado, ¿no? Sobre todo en abuelitos, polifarmacia y tal, cuidado con fármacos que se metabolicen por el CYP3A4 y que tengan estrecho margen terapéutico. El fostensavir, lo mismo, los inductores potentes de la rifampicina no, y cuidado él como causante de interacciones, ¿vale? Lo que hemos estado comentando con fármacos que sean sustratos de esos transportadores, ¿vale? Y el cabotegravir rilpivirina, cuidado con el intervalo QT y sobre todo cuidado con los fármacos potentes, ¿vale? Y esto es un poco el resumen que os quería hacer así de interacciones. Muy bien. David, ¿qué pasa? Es que he llegado tarde y no lo veo. El islatravir nada, o sea, bueno, a nivel de interacciones él ni va a causar interacciones ni va a ser víctima, pero se ha visto que produce un descenso de los linfocitos y de los CD4 que es dosis dependiente y están ahí reanalizando y revisando todos los datos de búsqueda de dosis, a ver si pueden, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo vivimos con la rilpivirina, con el QT, rilpivirina iba a ir a una dosis más alta y por temas de QT revisaron los datos y entonces fueron a la dosis más baja. Entonces, no sé si esta será la estrategia de MSD, de revisar todo lo que tienen los datos de PKPD y a lo mejor intentar ir a dosis más bajas. Pepe, 2 cosas. Un comentario y una pregunta. Los inductores de la OGTA1, como el clobazam, por ejemplo, son fármacos que normalmente no los utilizamos en nuestros pacientes y que algunos nos caen y pueden hacer caer mucho los niveles de los integrasas. Nosotros reportamos un caso de un paciente que seleccionó resistencias a dolutegravir. ¿Tú crees que el riesgo de seleccionar resistencias es mucho mayor en el cabotegravir? Porque estos fármacos, cuando fallan, sí que tienen mucho más porcentaje de selección de resistencias. Entonces, ¿crees que se tendría que ampliar todo esto a todos los inductores de la OGTA1 o todas las versiones? ¿Tienes que poner un warning específico cuando empecemos a dar cabotegravir? A ver, con los inductores potentes, sí, ¿vale? Con inductores moderados, a ver, por ejemplo, con el fostensavir tenemos datos con inductores moderados de Faviren, de Travirina, de rifabutina, y ahí no hay una interacción que sea clínicamente significativa. Con el lenacapavir habrá que ver qué pasa, porque todavía no están los datos de Faviren.
Pero aquí, y con la interacción esta que habéis reportado, o sea, en principio, o sea, a nivel, es lo que siempre estamos, cuando hablamos de interacciones, o sea, a nivel de grupo, la inducción es débil, pero siempre hay intervalo de confianza. Ya. Entonces, yo creo que el paciente pues, tuvo la mala suerte de que estaba en el límite más bajo de intervalo de confianza y que probablemente por eso fracasó. Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, yo creo que sí. Sí. O sea, tanto como poner un warning en todos, probablemente no iría tan allá, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Y el Fostensavir normalmente lo vamos a empezar a utilizar o lo utilizamos como una estrategia de rescate con pacientes que tienen opciones limitadas de tratamiento. En caso de que tuviéramos un paciente que tiene una tuberculosis y que no tenga ninguna otra opción y que esté con Fostensavir, ¿qué se haría? ¿Podrías usar Fostensavir con rifabutina? ¿No? Rifautinas. ¿Tú crees que se Si no podría tienes ninguna otra opción y dices, es que tengo que usar Fostensavir porque no tengo ninguna otra opción y tal, una opción sería como cuando usábamos que decíamos es que tiene que ir con un IP y tengo que tratar de la tuberculosis, usar rifabutina. y doblar dosis de Fostensavir por el momento no, En principio no se contempla y tampoco hay datos de seguridad con los inhibidores de proteasa. También acuérdate que decíamos, ¿no? Se hicieron estudios de doblar dosis de saquinavir, de lopinavir y tal, y todos se pararon por toxicidad. Vale. A mí lo que me ha preocupado mucho es lo del midazolam, que has dicho. Bueno, a El ver, diazepam, midazolam es el fármaco que usamos como prueba del Sí, CITES A4. ¿Vale? Entonces, claro, o sea, la cosa es que tú ves Fostensavir y dices, pues nada, no tiene potenciador y ya habrá poquitas interacciones, pero tiene interacciones a nivel de transportadores, que es una cosa que... Entonces, bueno, hay que llevar algo de cuidado, ¿no? Entonces, Con el Patosvir supongo que no hay ningún problema de interacción, que es el fármaco para la hepatitis que más usamos, la combinación de sulfosbuvir más Velpatasvir. Y ya comentaste que no había ninguna interacción relevante, ¿no? pero bueno, esto son fármacos que preguntaré. vamos a empezar a usar, ¿no? Yo de Fostensavir, vosotros tenéis alguno. Con Fostensavir, Yo de Lenacapavir tengo 4. tú tienes 4 sí. No, con Fostensavir, yo creo que Yo no ahí tengo. tenemos uno, sí. José María, creo que ayer comentábamos en una reunión que había pedido uno. Hay uno que está entonces, pendiente de aprobarse, pero todavía no. Pero bueno, que son fármacos que vamos a empezar a usar poco a poco y demás. Y... Lo preocupante puede ser cabo, ¿no? O sea, realmente, es que igual es la experiencia que yo he tenido que ha sido bastante mala. Es que a mí me preocuparía mucho que mis pacientes vayan quemando cabo por... No, hombre, eso sí. O sea, si tú usas el cabotegravir y lo usas con un inductor potente y se te caen los niveles de cabo y de rilpivirina y te fracasa y estás quemando familias, claro, esto es muy serio, desde luego. Es algo curioso, con los long acting tienen mayores porcentajes de selección de resistencias, no son catastróficamente altos, pero respecto a la medicación oral, y, ¿no? Bueno, pero esto es algo que desde el punto de vista de farmacología tiene una explicación y son esas vidas medias tan largas. O sea, tú cuando hay una gráfica, ¿no? Que es qué concentración mínima necesitas para tener suprimida la replicación viral, ¿no? Y luego habría una concentración que sería la concentración mínima que tú necesitas para seleccionar resistencias, ¿no? O sea, por encima de esa concentración está suprimido y por debajo de ese intervalo, de ese margen, no hay suficiente fármaco para hacer una presión farmacológica y para seleccionar mutaciones. Entonces, cómo de estrecho o de ancho sea ese intervalo y cómo de rápido caiga el fármaco cuando estás en ese intervalo es lo que te va a definir cómo vas a seleccionar esas mutaciones. Esto es algo que veíamos con los inhibidores de la proteasa. Tú parabas un inhibidor de la proteasa, las concentraciones bajaban y de pronto caían súper brusco porque perdías la potenciación y pasaban súper rápido por ese intervalo de selección de resistencias y por eso seleccionaban tan poca resistencia. Yeah. Con Efavirenz, con fármacos con una caída tan lenta que estaban transitando por ese intervalo durante un montón de días y de horas y de días y tal, es más fácil que seleccionen. Yeah. Entonces, con estos fármacos long acting que van a estar, si no hay control, van a estar mucho más tiempo en ese rango de concentraciones, pues tendrías más probabilidades de seleccionar resistencias que si eso lo pasaran rápidamente. Totalmente. Por eso debería ser una contraindicación ponerlo en aquella gente que no puedes asegurar la derecha. Sí. Y hablando y aprovechando de Cabo-Rilpi, tendríamos que entre todos hacer unos criterios porque no vamos a poder poner los Cabo-Rilpis que queramos.
y seleccionar a quién. Sí, hubo una cosa que era a mí me parece que es muy chula, pero no debió parecerle tanto a mí, y es esto, o sea, para intentar evitar esto que estamos hablando, es decir, pues si tienes a alguien que va a interrumpir el cabo RILP y no va a empezar nada más, darle un inductor. Añadir una carbamazepina o añadir algo para inducir esa caída, disminuir la vida media y que las contracciones va a hacer más rápido y que lo hará más rápido. Ya.